Abandonada con 2 hijos, esta viuda descubre algo increíble que transformará su vida para siempre. Isabel miró el mercado desde su puesto de frutas y verduras, el bullicio incesante repleto de risas y voces conocidas. Sin embargo, su corazón se sentía como un eco vacío, golpeando constantemente contra la realidad de su soledad. A los 35 años, era una madre soltera, viuda de un amor que se apagó demasiado pronto y que dejó cicatrices imborrables. Cada sonrisa que ofrecía a sus clientes, que la miraban con compasión y un dejo de tristeza, era un intento por ocultar su desgarrador vacío interno. ¿Cómo voy a darle a mis hijos un futuro mejor?, se preguntaba, mientras Diego y Valeria jugaban cerca, ajenos a las preocupaciones de su madre. Con el tiempo convertido en su enemigo, Isabel sentía el peso de las decisiones diarias que pendían sobre sus hombros como una espada de Damocles. La presión de estirar el dinero y hacer que cada peso rindiera se intensificaba, y su mente se nublaba por momentos oscuros de desesperación. Al llegar a casa, el eco de risas se transformaba en un lamento por lo que había perdido y por lo que tenía que enfrentar. Un día, al organizar el viejo baúl de su abuela, se encontró con documentos y cartas que dejaron una marca profunda en su alma. Estas piezas de papel polvorientas contenían historias olvidadas sobre una finca de café que había pertenecido a su familia. Isabel, al leerlas, sintió un torrente de emociones, rabia por lo perdido y una chispa de esperanza por lo que podía ser recuperado. La opinión de su madre, quien siempre había sido su faro en la tormenta, resonaba en su mente. Nunca te rindas, hija. La unión familiar es más fuerte que cualquier adversidad. Sin embargo, la valentía de Isabel se vio ensombrecida por el desánimo colectivo de su comunidad, que la miraban con incredulidad. «¿Y tú, una madre soltera, vas a recuperar lo que nos quitaron?», murmuraban algunos. La duda se asentaba en sus entrañas como una pesada piedra, y la angustia le susurraba que ninguna batalla sería fácil. Pero cuando miraba a Diego y Valeria, la firme determinación de luchar por su futuro ardía en su interior. Eran sus hijos quienes le daban fuerza, quienes la empujaban a seguir adelante a pesar de la adversidad. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La pesadilla de un futuro incierto se intensificaba. La mirada de sus vecinos, llena de dudas, la perseguía. Isabel se encontraba atrapada entre la utopía de un sueño que parecía distante y la cruda realidad de conseguir lo esencial. Cada paso que daba hacia su objetivo se sentía como un enfrentamiento con una marea que quería hundirla. La angustia de una posible derrota era insoportable. Sin embargo, un mensaje entre las cartas le hizo olvidar por un instante sus languideces. Una dirección que podría contener la verdad sobre su legado, una posibilidad de escape de este ciclo de dolor. Con su corazón en un mar de incertidumbre y la noche antes de su viaje, se sentó junto a sus hijos. Las luces del pueblo titilaban en la distancia, como estrellas que brillaban solo para ellos. «Prometemos juntos enfrentar lo que venga», susurró, y aunque la duda amenazaba con consumirla, por primera vez en mucho tiempo, sentía que el cambio estaba en sus manos. ¿Pero sería suficiente? ¿Lograría recuperar su historia perdida? ¿O caerá en el abismo de la desesperanza? La respuesta quizás la conociera al amanecer. La mañana siguiente llegó con un aire templado y un cielo despejado, un contraste marcado con la tormenta que imperaba en el interior de Isabel. Se despertó puntual, resoluta. Al mirar a Diego y Valeria dormidos, los cubrió con una manta ligera, sintiendo que su amor por ellos era la única fuente de luz en su oscuridad. Hoy daría un paso decisivo hacia lo desconocido.
Antes de salir, revisó el viejo baúl una vez más, buscando una brújula moral en los recuerdos de su familia. Entre las cartas halló una nota escrita a mano que le llenó de calma. A veces, el valor se encuentra donde menos lo esperas. Las palabras resonaban en su mente mientras preparaba a sus hijos para el día. En su interior, una mezcla de ansiedad y determinación bullía, y aunque la fecha límite que tenía para actuar se acercaba, había algo confortable en tener un propósito claro. Tomó un autobús hacia la dirección que había encontrado, sintiéndose como una exploradora en un terreno desconocido. La gente a su alrededor, absorta en sus propios mundos, le recordaba lo rutinario de su vida. Sin embargo, Isabel se sentía diferente. Esa era la primera vez que salía de su zona de confort desde que había perdido a su esposo. La llegada a una pequeña finca, rodeada de cafetales que parecían gritar su historia, le provocó un escalofrío. Este lugar pertenecía a su familia, y sin embargo, se sentía como una intrusa. Al acercarse a la puerta, su pulso se aceleró. ¿Qué esperaría detrás de esa entrada? ¿Vería rostros que la reconocieran o la enfrentarían como a una desconocida? La puerta se abrió, revelando a un hombre de mediana edad con un semblante que mezclaba curiosidad y desconfianza. Isabel se presentó, explicando su conexión con el lugar y el legado que deseaba recuperar. El hombre, sorprendentemente amable, le habló de tragicomedia familiar, de la pérdida de productos y tierras por las decisiones de un pasado turbulento. Sin embargo, Isabel no se desanimó. Sus palabras eran un fuego que alimentaba su deseo de restablecer su historia. Mientras conversaban, Isabel empezó a percibir sus propios errores. Su vida había girado en torno al miedo y la inseguridad. Comprendió profundamente que su progreso no podía depender únicamente de la recuperación material. Era necesario también recuperar su propio valor. Allí, rodeada de sus raíces familiares, cada historia compartida le permitió reconstruir los fragmentos de sí misma que había perdido desde la muerte de su esposo. En los siguientes días, Isabel se sumió en una intensa labor de aprendizaje. Conoció a antiguos trabajadores de la finca que le confiaron secretos del cultivo del café y la importancia de la comunidad, a la vez que le ofrecieron amistad. En cada conversación, su autoimagen se transformaba. De viuda perdida, pasó a ser una madre decidida y una empresaria en potencia. Las historias de su familia en esa tierra empezaron a intensificar su deseo de crecer y encontrar su lugar en el mundo. Sin embargo, a medida que ganaba confianza, también se enfrentaba a nuevos desafíos. La finca no solo requería habilidades agrícolas, la administración y la contabilidad eran igualmente vitales. Isabel se sentía desbordada en ocasiones, acallando la voz de la duda que aún susurraba en su cabeza. La presión regresaba. Sin embargo, en lugar de acobardarse, comenzó a buscar ayuda y tomar clases, desafiándose a sí misma a aprender lo que necesitaba. Así, entre clases y trabajo en la finca, comenzó a notar un cambio no solo en su entorno, sino dentro de sí misma. La fortaleza de sus raíces se convertía en parte de su ser. Con cada pequeño logro, sentía que el futuro que tanto anhelaba para Diego y Valeria se volvía más tangible. Sin embargo, un día encontró un antiguo documento en la oficina de la finca que revelaba un secreto sobre el pasado de su familia. ¿Cómo afectaría esto sus planes? Isabel enfrentaba el dilema de seguir adelante con la meta o desvelar la verdad que podría cambiarlo todo. ¿Podría esto hundirla otra vez o sería la clave para liberarse? La chispa de la incertidumbre encendía su curiosidad. ¿Y si el futuro que había construido se desmoronaba por lo que podía descubrir? Isabel se sentó en un viejo escritorio de madera, sus dedos tamborileando nerviosamente sobre el documento que había encontrado. Cada palabra parecía disparar un torrente de pensamientos. Su mente intentaba entrelazar los fragmentos de la historia que representaba aquel papel amarillento con su propia vida. La urgencia por descubrir la verdad se colaba en su pecho, como si la propia finca la empujara hacia un destino que no podía eludir. En los días siguientes, su rutina se volvió un constante tira y afloja entre el deseo de ahondar en lo desconocido y la necesidad de centrar sus esfuerzos en la rehabilitación de la finca. Los talleres sobre administración y cultivo parecían llenar sus días, cada sesión ofreciendo una nueva herramienta, un nuevo enfoque. Pero la revelación del documento la perseguía. ¿Acaso podía cambiar el curso de su vida en un instante? Se dedicaba a estudiar balances financieros junto a un mentor que había sido abogado, una figura que le transmitía confianza. Sin embargo, el peso de la incertidumbre se hacía palpable cada vez que su mirada se deslizaba fuera del aula,
hacia la ventana que daba a los campos de café, su refugio y su futuro. El anciano, que había visto el esplendor y la ruina, le recalcaba la importancia de mirar hacia el futuro, pero Isabel sabía que su pasado podía ser un obstáculo o una oportunidad. Un sábado por la mañana decidió que ya era suficiente. Tenía que enfrentar el contenido del antiguo documento. En un rincón apartado de la finca, donde los árboles ofrecían una sombra generosa, comenzó a leerlo. Las palabras le revelaban una serie de decisiones imprudentes, un legado de deuda y vergüenza que había seguido a su familia a lo largo de generaciones. Su abuelo, como un joven esperanzado, había accedido a un trato riesgoso que dejó a la finca al borde de la quiebra. Y a pesar de todo, en el documento había una mención de un trato favorable oculto, una posibilidad de redención que aún existía. Isabel comprendió que el camino hacia su éxito personal estaría profundamente entrelazado con la historia que había descubierto. No podía simplemente ignorar el pasado, debía afrontarlo. Sentía que este momento se convertía en un punto de inflexión. Había encontrado un propósito que trascendía la recuperación de la finca, restaurar la dignidad de su familia, erigir una nueva narrativa que hablara de resiliencia y esperanza. ¿Pero a qué costo? Con cada pensamiento de salida, una nube de ansiedad comenzaba a posarse sobre ella. Si las verdades que había aprendido eran descubiertas por otros, un nuevo conflicto podría surgir. Aunque deseaba avanzar, el miedo a sus propias limitaciones se manifestaba como un eco persistente. Las lecciones de su mentor resonaban en su mente. Debía aprender y también desaprender. Así que extendió una hoja en blanco frente a ella y comenzó a planear. Cada nuevo conocimiento que adquiría lo traduciría en un pequeño paso para el futuro que quería construir. Ya no sería solo la mujer que había sido, se transformaría en la líder que su familia necesitaba. Estaba dispuesta a invertir su tiempo en lo que realmente importaba. Con el corazón latiendo más fuerte, se sentó a escribir una lista de acciones específicas. Crear un plan financiero, buscar asesoría legal para las deudas ocultas, conectar con potenciales compradores que viesen el valor en su herencia familiar. Con cada palabra sentía más claro su compromiso. Sin embargo, en el fondo, una sombra de incertidumbre la seguía. La verdad también podía traer consecuencias peligrosas, especialmente cuando se trataba de su familia. Justo cuando terminó de esbozar su plan, recibió un mensaje inesperado de una figura del pasado, alguien que conocía de cerca la historia familiar y que podría poner en riesgo todo lo que había comenzado a construir. Estaba preparada para descubrir el verdadero alcance de su legado. La respuesta al mensaje podía revelar mucho más de lo que estaba dispuesta a aceptar. Isabel guardó el teléfono con firmeza en su mano, contemplando su futuro de una manera que nunca había hecho antes. Había dado pasos enormes hacia su fortaleza, pero la verdad que aún no conocía podría ser el mayor desafío de todos. Isabel se levantó del escritorio con el corazón agitado. El mensaje en su teléfono resplandecía como un faro que prometía revelaciones. Su mente giraba en torno a las implicaciones de aquellos pocos textos. A medida que sus pensamientos se entrelazaban con los ecos de su pasado, se dio cuenta de que debía actuar. No podía esquivar la conversación que le esperaba. Afuera, la brisa suave acariciaba sus mejillas mientras se dirigía hacia el centro del campo, donde solía reunirse con su familia. Sabía que si ese mensaje provenía de quien creía, tendría que prepararse emocionalmente. El viento traía consigo susurros de dudas, pero también historias de perseverancia. Había llegado el momento de dejar caer el velo de la incertidumbre. Cuando se sentó bajo el gran roble, su mente regresó a la imagen de su abuelo, un hombre que, a pesar de los errores cometidos, había luchado por un futuro mejor. Isabel entendía que su búsqueda no solo era la recuperación de la finca, sino también la reconciliación con su historia familiar. Tenía que ser valiente, como él lo había sido. El mensaje, que había preferido ignorar hasta ese momento, era de Manuel, un viejo amigo de la familia, alguien que siempre había estado ahí en las sombras, como un espectro que surgía en los momentos más imprevistos. Su historia estaba entrelazada con la de la finca, y su conocimiento sobre la deuda ancestral podría ser clave. Pero también había riesgo. Revelar aquello podría generar tensiones que ella no estaba lista para afrontar. Tiró del hilo de sus recuerdos y se enfocó en las cosas que había aprendido estos días. Pensar en la rehabilitación de la finca, en lo que necesitaba para florecer, la llenaba de propósito.
de un deseo ardiente de superar las sombras del pasado. Al mismo tiempo, entendía que la verdad a menudo viene acompañada de un alto precio, y la pureza de sus intenciones podría cuestionarse en el proceso. Debía decidir si abrir la puerta a Manuel significaba un paso hacia la transparencia o solo generar más confusión. A su madre, cada vez más vulnerable, no le gustaría la idea de enfrentarse a la verdad, y permitir que la historia familiar emergiera podría implicar la exposición de secretos dolorosos. Pero, a medida que se adentraba en sus pensamientos, se sintió poderosa en su decisión. Con la lista de acciones aún latente en su mente, hizo un nuevo borrador: contactar a Manuel, establecer una conversación en un lugar neutral donde se pudieran compartir sus historias. Fue entonces que sintió, por primera vez, la mezcla de ansiedad y libertad que esta elección traía consigo. Al día siguiente decidió enviarle un mensaje. Al escribir las palabras «Hola Manuel, me gustaría hablar contigo sobre la finca y nuestra familia», sintió un peso levantarse de sus hombros. Su determinación era clara. Ella se iba a transformar en la mujer que lidere una nueva etapa, una que no temiera el pasado. No obstante, justo antes de apretar enviar, el teléfono vibró de nuevo. Un mensaje entrante, esta vez de un número desconocido, que decía: «Sé sobre la verdad de la finca. No te metas en esto, o lo lamentarás». El mensaje fue como una brusca sacudida en el alma. Isabel sintió cómo un escalofrío recorría su columna, completamente consciente de que la lucha por un futuro brillante estaba a punto de volverse más intensa de lo que había anticipado. La respuesta que daría a esta nueva amenaza definiría su camino. Estaba realmente lista para enfrentarse a lo que se avecinaba, incluyendo la verdad que podría desgarrar su mundo. El tiempo se acortaba, e Isabel sabía que el momento de la verdad había llegado. Isabel se quedó paralizada, con el pulgar suspendido sobre la pantalla de su teléfono, sintiendo la presión de dos mundos que chocaban. Por un lado, un deseo profundo de comprender y retomar el control sobre su historia. Por otro, el temor a que sus acciones desataran tempestades que podrían arrastrarla a un abismo del que no podría escapar. La incertidumbre de sus pasos la invadía, y ante esa sensación se sintió más viva que nunca. Mientras la brisa continuaba jugando con sus cabellos, Isabel reflexionó sobre cómo había llegado allí. Se dio cuenta de que durante años había optado por el silencio. Su vida se había construido meticulosamente sobre cimientos de conformidad, apilando sobre sus hombros las expectativas familiares y la necesidad de mantener la paz. Pero ahora la situación había cambiado. No podría avanzar si no se enfrentaba a sus temores más arraigados. Con un suspiro, Isabel empezó a formular un plan. Contactar a Manuel era solo el primer paso. Necesitaba estar preparada para lo que pudiera surgir en esa conversación. Su mente comenzó a repasar todas las enseñanzas que había adquirido en su camino hacia la recuperación de la finca. Recordaba cómo había liderado proyectos en su antigua empresa, cómo había aprendido a organizar equipos, poner metas y cumplirlas a pesar de los obstáculos. Esa habilidad estaba a su disposición y tenía que aplicarla no solo profesionalmente, sino también en su vida personal. Se levantó del suelo, sintiéndose más segura de sí misma. Al dar cada paso hacia su casa, su decisión se fue consolidando. En lugar de ceder ante el miedo de lo desconocido, empezaría a visualizar las posibilidades. Y si la verdad sobre la finca no solo cambiara su vida, sino que también la liberara de todas las cadenas que la mantenían anclada a la confusión y el dolor. Estaba llegando el momento de reemplazar la incertidumbre por estrategia. Isabel se sentó nuevamente en su escritorio, esta vez dispuesta a hacer una lista. Primero, su encuentro con Manuel. Elegir un lugar público, donde ambos pudieran hablar sin la presión de las paredes familiares que a menudo escondían secretos. Después, tendría que hablar con su madre, prepararla para lo que podría haber en la historia familiar. Pero ante todo, debía prepararse para sí misma. La verdad, aunque dolorosa, podía ser también una herramienta de sanación. Con cada palabra que trazaba en el papel, sus temores se moldeaban en un plano tangible. Comenzó a visualizar a su madre, posiblemente herida por la revelación, y a sí misma, fuerte al enfrentar sus reacciones. Tenía que aceptar que la vista turbia del pasado solo la había mantenido en un ciclo vicioso de sufrimiento. Era el momento de romper esas cadenas, descubrir su verdad y reconectar con su legado. Decidida, escribió un mensaje a Manuel que iba más allá de lo anterior. Quiero hablar sobre la finca y nuestra historia. También necesito saber quién eres tú realmente en este relato. Envió el mensaje y sintió que un peso se levantaba.
Cada día, el progreso hacia su transformación personal y profesional se volvía más claro. Mientras la espera comenzaba a hacerse sentir, el eco del mensaje amenazante reverberaba en su mente, pero esta vez con otro matiz. Esa amenaza no iba a definirla. Al contrario, en lugar de paralizarla, había sembrado en ella la determinación de enfrentar cada desafío con un espíritu renovado. El teléfono vibró de nuevo, pero esta vez el sonido no era tan amenazador. Una notificación de Manuel había llegado. Sin embargo, el mensaje no era simple. Isabel, la verdad sobre la finca no es lo que piensas. Debemos hablar, y rápido. Con el corazón acelerado, Isabel comprendió que el viaje hacia el descubrimiento de su propia voz estaba a punto de revelarle mucho más de lo que jamás imaginó. ¿Estaría lista para desentrañar secretos que podrían cambiar incluso su percepción del pasado? El riesgo estaba a la vista, y la verdad la esperaba, dispuesta a revelarse. Isabel observó el reloj mientras el minutero avanzaba lentamente, cada tic-tac como un eco perturbador en su mente. La conversación con Manuel se tornaba inminente, y aunque la ansiedad se apoderaba de sus pensamientos, también estaba surgiendo una firmeza interior que no había sentido en años. Tenía que aprovechar ese momento de tensión, convertir la inquietud en preparación y estrategia. Se dirigió a su escritorio y con una respiración profunda empezó a esbozar los temas que quería tocar. No solo se trataba de la finca, había un mundo de emociones y recuerdos que necesitaba abordar. Recordó las lecciones de gestión de conflictos que había aprendido en la empresa. La importancia de escuchar, de no precipitarse, de utilizar la empatía como una herramienta. Estas habilidades no eran solo para el ámbito laboral, sino también vitales para desglosar su propio pasado. Sin embargo, un nuevo dilema surgió. ¿Cómo podría mantener la calma ante revelaciones que podían sacudir los cimientos de su existencia? Isabel empezó a tentarse con la idea de un juego de roles. Iba a ensayar la conversación con Manuel, casi teatralmente, imaginando cada posible respuesta. Con cada palabra que pronunciaba en voz baja, sus temores iban perdiendo poder. Se imaginó diciendo, ¿por qué ocultaste esto? ¿Cuál es tu papel en mi vida? Cuestionar a Manuel era una forma de afirmarse a sí misma, de reclamar su derecho a la verdad. La tarde avanzaba y la luz del sol empezaba a desvanecerse. Se sentó en su sofá, rodeada de papeles y recortes de revistas que representaban su sueño de restaurar la finca. Había trabajado durante meses en ello, encontrando soluciones y recibiendo apoyo de amigos. Esa misma determinación debía trasladarla a su vida emocional. En ese instante decidió que también tenía derecho a soñar, a reinventarse, no solo como dueña de una propiedad, sino como una mujer capaz de cambiar su historia. Reconoció que su vida había estado impregnada de miedo, miedo a las reacciones, a la desilusión, a la pérdida. Pero esas mismas emociones, al ser confrontadas, podían transformarse en motivación. Si no enfrento mis miedos, nunca seré libre, se repitió. Esa libertad había estado ausente, hundida bajo expectativas ajenas y decisiones pescadas en la niebla del pasado. Cuando finalmente su teléfono vibró, sintió el estómago encogerse. Se preparó para leer el mensaje de Manuel como si fuera un informe crítico. La frase escrita, directa y acuciante, le recordó que no solo debía ser valiente frente a lo desconocido, sino que también se tenía que preparar para cualquier desenlace. El poder estaba en sus manos, y eso le dio fuerzas. Decidida, comprendió que la conversación era tan solo el inicio de un camino de descubrimiento que podría postergar la necesidad de cualquier tipo de confirmación. Silvia, su madre, debía conocer también la verdad, pero primero necesitaba cimentarse sobre la propia. Esa preparación mental le ofrecía seguridad y un ancla en medio de la tempestad. Sin embargo, a medida que tejía un esquema de cómo proceder, una nueva inquietud surgió en su mente. ¿Qué sucedería si la verdad deseada se revelaba más dolorosa de lo que había anticipado? Esta incertidumbre podría ser la prueba definitiva al deseo de sanar su interior, un enfrentamiento no solo con su pasado, sino también consigo misma. En ese momento revelador, Isabel se dio cuenta de que el verdadero reto no era solo comunicar lo que había aprendido sobre su familia, sino explorar lo que significaba para su futuro.
Comprometida con su viaje personal, su mente se llenó de preguntas. ¿Podría realmente soportar la carga de la verdad? Con cada respuesta que se negaba a salir, las posibilidades parecían multiplicarse. Esa encrucijada era más que un simple encuentro. Había llegado el momento de un cambio radical. Isabel apretó el puño. «Estoy lista para esto», pensó, mientras un escalofrío de anticipación recorría su espalda. Y justo entonces, el teléfono volvió a vibrar. El mensaje de Manuel en la pantalla parecía fulminante. «Nos vemos mañana, a las 3, en el mismo lugar. Necesito que estés preparada para lo que vamos a revelar». Isabel miró la pantalla, sintiéndose más viva que nunca, y en su pecho se agolparon tanto el miedo como la determinación. Había decidido enfrentar su verdad, pero la cuestión primordial era cómo esto transformaría todo lo que creía sobre sí misma. Sin embargo, en su interior sabía que la verdadera batalla recién comenzaba. ¿Y si lo que aprendería desafiaba todo lo que creía sobre su familia? El día llegó, y el reloj marcaba las 3 de la tarde con un sonoro eco en el salón vacío. Isabel se sentó de nuevo en su sofá, repitiendo en su mente las palabras clave que había ensayado. La calma que había sentido días atrás se había evaporado, reemplazada por un torbellino de emociones. Esta vez no se trataba solo de Manuel, ni de la finca que siempre había sido su refugio. Estaba a punto de adentrarse en un terreno desconocido que podría reconfigurar su identidad. Mientras esperaba, consciente de cada latido de su corazón, reflexionó sobre los cambios que había planeado para su vida. La restauración de la finca era un símbolo de su deseo de renacer, de volver a construir sobre las ruinas de lo que había sido. Pero el horizonte de lo desconocido que se extendía ante ella era mucho más que un simple proyecto. ¿Cómo podría reconciliar su vida presente con los secretos que la historia familiar podía revelar? Las piezas de su rompecabezas internas necesitaban encajar con precisión. Con cada minuto que pasaba, se daba cuenta de la importancia del poder personal que había empezado a cultivar. Sentía que su camino, aunque lleno de incertidumbres, le pertenecía. Nadie podría arrebatárselo a partir de este momento. La necesidad de aclarar su situación en relación a Manuel y al legado familiar se convirtió en un catalizador para su crecimiento personal. «Si quiero ser la dueña de mi vida, debo enfrentar la verdad», se dijo. Izando su postura, se concentró en su respiración, dejando atrás la ansiedad que a veces amenazaba con consumirla. Manuel llegó puntual, y al abrir la puerta, la luz del sol se filtró en el ambiente, creando juegos de sombras que reflejaban su estado de ánimo. Esperanzas y miedos entrelazados. La mirada de Manuel, llena de seriedad, le indicó que no sería una conversación trivial. Isabel sintió cómo su interior se tensaba, como una cuerda dispuesta a ser tocada. Este encuentro iba a ser el inicio de un nuevo capítulo, y la sensación de que su vida podría estar a punto de cambiar era abrumadora. Sin embargo, ante el peligro potencial de su revelación, se aferró a una decisión clara. No iba a ceder al pánico. Con un gesto que denotaba firmeza, le invitó a tomar asiento. «Necesitamos hablar», comenzó, sorprendiendo a Manuel con la fuerza de su voz. La claridad en su tono era un reflejo de su determinación, un contraste con el caos emocional que le bulle internamente. Isabel expuso sus inquietudes, lo que sentía y lo que había aprendido sobre sí misma en su camino de descubrimiento. Cada palabra que pronunciaba era una liberación, una afirmación de su resolución de encarar sus demonios y buscar respuestas. Manuel, inicialmente encogido por el peso de sus propias inseguridades, empezó también a abrirse. Las revelaciones comenzaron a fluir, y con cada confesión, el ambiente se tornó más cargado. Viejos secretos empezaron a resurgir. Isabel se dio cuenta de que, al escuchar, se transformaba en una facilitadora de la verdad. Ese rol era nuevo para ella, pero la sensación de ser parte de la construcción de su propia narrativa era reconfortante. Mientras continuaban con la conversación, se hizo evidente que esta fusión de historias iba más allá de sus expectativas. Isabel sentía que estaba redescubriendo no solo a Manuel, sino a sí misma. Estaba dejando de ser víctima de su pasado para convertirse en arquitecta de su futuro. Pero como todos los grandes cambios, había un precio.
La carga de la verdad se acercaba cada vez más. Y lo que aún no sabía, podría abrir más puertas. Pero también podría dejar marcas indelebles. A medida que el sol comenzaba a ocultarse, dejando un trasfondo anaranjado en la habitación, un nuevo nivel de tensión se apoderó de ellos. Isabel supo que las palabras que se intercambiaban en esos momentos no solo tenían el poder de cambiar la percepción de su historia familiar, sino que también la transformarían a ella profundamente. El verdadero reto estaba surgiendo ante sus ojos. ¿Podría realmente aceptar cada fragmento de su pasado, incluso aquellos que amenazaban con desmoronarla? La respuesta estaba más allá de la sala, en una verdad oculta que aún no habían tocado. Isabel sintió un escalofrío recorrer su columna. La conversación apenas se adentraba en su profundidad. Mano a mano con Manuel, estaban a punto de sumergirse en aguas muy profundas, donde el destino de ambos podría entrelazarse de manera que jamás imaginaron. Las revelaciones aún no manifestadas inquietaban su pensamiento. ¿Qué más se esconde en esta historia?, se preguntó, mientras la tensión crecía en el aire. Isabel sintió que la conversación abría las puertas a un abismo de emociones, una vorágine de revelaciones que podrían llevarla a la luz o sumergirla más en la oscuridad. Manuel, al otro lado de ese espacio que tan familiar le había sido, se resquebrajaba mientras compartía su propia historia, atrapado en tensiones que nunca se había atrevido a expresar. Cada palabra era una contribución a una historia que no solo era suya, era un testimonio de sus raíces, de su herencia. Esa narrativa expuesta comenzó a resonar en Isabel, fragmentos de su propia historia encontrando eco en las vivencias de Manuel. Reconocía su dolor, su lucha por la aceptación y el temor a las consecuencias de lo que acababan de destapar. Sin embargo, en medio de la confusión, emergía un sentimiento gratificante. Estaba participando activamente en la remodelación de su propia historia. No sería una mera espectadora. Con un poco más de coraje, tomó la iniciativa. «Necesitamos seguir hacia adelante», declaró, su voz cargada de determinación. El poder de sus palabras impregnó la habitación. El aire parecía vibrar ante la declaración de una voluntad renovada. Era posible cambiar su destino a través de la verdad. La conversación giró hacia asuntos difíciles que habían sido monitoreados a lo largo de los años. Isabel mencionó momentos de su infancia que había bloqueado, secretos familiares que ahora se entrelazaban con los de Manuel. Nunca había visto su historia como un pilar sobre el cual construir su futuro, pero ahora todo parecía comenzar a encajar. Sentía el impulso de liberarse, no solo de su pasado, sino de las cadenas emocionales que lo habían mantenido vivo durante tanto tiempo. Mientras hablaban, Manuel estuvo de acuerdo en que el camino hacia la reconciliación personal con su pasado implicaba aceptar aquello que había temido siempre. Ambos sabían que cada revelación podría tener un impacto profundo no solo en ellos, sino en las siguientes generaciones. Pensar en sus hijos, en cómo su carga emocional podría arrastrarlos también, hizo que un escalofrío recorriera su espalda. La conversación se tornó más íntima, cargada de emociones crudas. Isabel sintió que, en el proceso de abrazar la vulnerabilidad, se estaba armando para la confrontación que venía. Había pasado demasiado tiempo creyendo que la única manera de avanzar era ignorar su historia. Ahora estaba enfrentando una verdad difícil. Aceptar su pasado no significaba vencerlo, sino integrarlo. Sin embargo, mientras el sol desaparecía por completo, sintió que había una sombra más grande acechando. Algo permanecía sin ser dicho, un misterio que pendía en el aire, como una amenaza inminente. «Manuel, hay algo que no he compartido», dijo con la voz entrecortada. La gravedad del momento le hizo sentir un nudo en el estómago. La mirada de Manuel la instó a continuar. Sin embargo, Isabel dudaba. Las palabras que estaba a punto de pronunciar podrían desencadenar otro torrente. Había encontrado un punto crucial en su vida, donde revelaciones no solo podrían cambiar su entendimiento de la herencia familiar, sino también su conexión con Manuel. Mientras su corazón latía con fuerza, la imagen de su finca, el simbolismo de su renacer,
se desdibujaba en su mente y se transformaba en un tabú que, de no ser abordado, podría transformarse en un monstruo. Cada pie que daba hacia la verdad era un paso hacia lo desconocido. «Iré yo primero», afirmó finalmente, reconociendo que la autoconfianza adquirida era valiosa. Este era su viaje y no había vuelta atrás. Pero la pregunta seguía flotando en la atmósfera, desafiante. ¿Estarían preparados para lo que esa revelación hiciera temblar en sus cimientos? La incertidumbre se intensificó. Lo que comenzaba a delinearse no solo era su historia, sino el reflejo de un futuro inexplorado. ¿Podrán haber más secretos que nos unan y nos separen?, se preguntó Isabel. Así, el ciclo de su transformación apenas comenzaba. El silencio que siguió a su declaración se volvió pesado, como una niebla que todo lo cubría. Isabel no podía evitar que su mente empezara a divagar, rumiar en lo que significaría lanzar las palabras pendientes al aire. Había una mezcla de anticipación y miedo, un tira y afloja emocional en su interior. Sin embargo, la voz de la razón le recordaba que la valentía no era la ausencia de miedo, sino la capacidad de actuar a pesar de él. Manuel, por su parte, parecía haber retrocedido en sus pensamientos. Su rostro reflejaba un torbellino de emociones mientras absorbía la magnitud del momento. Isabel podía ver cómo las neuronas de su mente chisporroteaban, conectando puntos que quizás no había considerado antes. El peso de sus historias se tornaba cada vez más evidente, y ella sabía que, aunque ambas vivencias eran diferentes, la intersección entre ambas era real y palpable. El ambiente cambió cuando finalmente decidieron salir de la habitación. La luz tenue del atardecer filtrándose por las ventanas les confería una sensación de urgencia. Isabel rompió el silencio. «No puede ser tan terrible lo que quiero contar. Quizás más que miedo, es la incertidumbre lo que me paraliza». Esa simple frase parecía ser un catalizador, el primer paso hacia algo que no había imaginado posible. Mientras caminaba hacia su finca, sintió que el aire fresco de la tarde le proporcionaba claridad. La proximidad de su hogar, un lugar donde innumerables recuerdos habían sido forjados y a menudo bloqueados, la llenaba de energía renovada. Este entorno familiar rescataba fragmentos de su infancia, pero también sus fantasmas, lo que la obligaba a confrontar de una vez por todas lo que había estado evitando. Al llegar, se aisló en un rincón del jardín, donde los aromas florales revitalizaban su espíritu. Se sentó sobre la hierba, con las manos apoyadas en el suelo, buscando así una conexión más elemental, una estabilidad que la anclara antes de aventurarse en las aguas turbulentas de su historia. En ese instante, su corazón le dictó que debía abrirse, no solo a Manuel, sino a sí misma. «Todo lo que he construido ha sido una defensa contra lo que temo». He sido una madre, una hija, pero nunca he sido realmente Isabel, pensó con un susurro interno que resonaba fuertemente. Esa dualidad implicaba que había vivido siempre al margen de su verdadera esencia. Sin embargo, ahora podía decidir si iba a permitir que su historia la definiera o si podría reescribirla desde una perspectiva de fortaleza. La decisión de hablar sería liberadora, pero también devastadora. A medida que contemplaba el paisaje, imaginó a sus hijos con una vida libre de carga emocional, sin los secretos que tanto la habían atormentado. ¿Podré conseguirlo?, se preguntó. La vida, con toda su complejidad, la había moldeado a su manera, pero también le ofrecía la oportunidad de hacer uso de esa influencia para el futuro. Cuando regresó a la casa, la luz del día estaba cediendo lentamente a la llegada de la noche. Manuel aún la esperaba, con ojos que parecían desear conocer más allá de lo explícito. Ella sabría que el momento de enfrentar sus propios muros había llegado, pero antes de abrir su boca, un rayo de duda la atravesó. ¿Estaré preparada para el caos de la verdad? La incertidumbre volvió a invadirla, un eco de las preguntas que había acumulado durante años. La idea de enfrentar lo desconocido era aterradora. Sin embargo, su empoderamiento personal empezaba a florecer. La conexión con Manuel, fortalecida por su vulnerabilidad mutua, proporcionaba la base que necesitaba para dar el siguiente paso. «Hoy, en este mismo lugar, debo soltar mi carga», se repitió mentalmente, sintiendo cómo la esperanza y el temor luchaban por el control de su voz. ¿Por qué tengo tanto miedo? La inquietud se transformó en determinación.
Había llegado el momento de enfrentar tanto su historia como su futuro, el momento en que más secretos se revelarían por sí mismos, y con cada paso que daba hacia Manuel, sentía que una nueva capa de su identidad se iba revelando. Manuel, lo que estoy a punto de compartir cambiará todo, dijo, preparándose para enfrentar un desafío más grande que ella misma. La relación que estaban tejiendo se estaba entrelazando no solo con sus historias, sino con el nuevo horizonte que comenzaba a vislumbrarse. El futuro, con todo su peso y posibilidad, parecía finalmente al alcance. Isabel se sintió liberar grandes cargas mientras pronunciaba cada palabra. Al mirar a Manuel, comprendió que este no solo sería un diálogo más, era la oportunidad de forjar un nuevo destino. Como el sol iba cediendo al anochecer, cualquier temor se desvanecía, dejando espacio a la determinación que se había gestado en su interior. Desde que asumí el reto de recuperar la finca, he aprendido más sobre mí misma de lo que jamás imaginé. Por años he tenido miedo de enfrentar mi verdad, de confrontar quién soy realmente, comenzó, con la voz firme y decidida. Cada frase resonaba dentro de ella como un eco de autovaloración. Manuel escuchaba atentamente, sus ojos fijos en los de Isabel, como si entre ellos pudiera encontrarse una conexión más, una que pudiera incluso sanar viejas heridas. Ella continuó: el miedo me ha mantenido atrapada. Recordé que la fuerza no solo radica en el éxito material, sino también en la capacidad de mirar de frente los errores y el dolor. Estamos atados por un legado que puede ser liberador o que puede ser una condena. Así como yo, necesitamos enfrentarlo. La conversación fluyó, dejando en claro que sus historias, aunque frágiles, estaban cargadas de fuerza. Isabel fue desmenuzando sus temores y aprendiendo de los dilemas que Manuel había enfrentado en su camino. Su vulnerabilidad sirvió como hilo conductor, enlazando sus respectivas historias en una narrativa más grande y profunda. Aquí, ambos estaban aprendiendo no solo sobre el otro, sino también sobre sí mismos. Con cada revelación, Isabel sentía que la sombra de la duda se transformaba en luz. Ella podía asumir el control de su vida, no solamente por sus hijos, sino también por su propia búsqueda de identidad. Se dio cuenta, en ese momento crucial, que la verdad no servía solo como una herramienta de conocimiento, sino también como un elemento que empoderaba. Esto es solo el comienzo, le dijo a Manuel, quien, sorprendido ante la fuerza de su determinación, asintió con vigoría. Ambos reconocieron que este era un capítulo inicial de un nuevo viaje hacia la resurrección de la finca y, por ende, de sus propias vidas. Isabel soñaba en grande. Quería no solo restaurar un legado físico, sino también curar las heridas emocionales que los habían mantenido prisioneros. Pronto quedó claro que la conversación no solo restablecía un contacto familiar, sino que daba luces sobre cómo actuar en sus realidades. Isabel decidió entonces, con el apoyo de Manuel, que contraatacarían a las sombras del pasado, pero lo harían juntos. Habían comenzado una alianza que, si bien aún estaba llena de incertidumbre, prometía ser un camino de fortaleza compartida. A medida que la luz del día se desvanecía, Isabel se sintió más segura. Fraguaba una resolución personal en la que el miedo era simplemente un paso previo antes de reivindicar su verdad. Con cada palabra que pronunciaba, la conexión con Manuel se tornaba más significativa. Juntos aceptarían los secretos, y lo que había sido un punto de sufrimiento se convertiría en un nuevo camino hacia la posibilidad. Ese sentido de validación personal se expandió en su corazón. Mi historia, con todos sus errores, es tan válida como cualquier otra. Estoy lista para enfrentar lo que sea necesario, incluso si eso significa confrontar más verdades sobre mi familia, concluyó Isabel, sintiendo que el peso sobre sus hombros era ahora el impulso que necesitaba para levantarse. Isabel sabía que había recorrido un camino difícil y que aún quedarían obstáculos por afrontar. Sin embargo, esa noche, el destino se dibujaba ante ella como una hoja en blanco. Antes de partir, Manuel hizo una última observación. No solo heredamos de nuestros padres las tragedias, sino también las lecciones. Lo que elegimos hacer con esa información es lo que realmente importa, afirmó, y ambos compartieron una sonrisa que encerraba la promesa del compromiso de no solo enfrentar el pasado, sino también construir juntos un futuro resolutivo. Isabel se despidió de Manuel,
su corazón latiendo fuertemente por primera vez en mucho tiempo. La noche traía consigo una frescura inusual, un aliento renovador de esperanza. Mientras regresaba a la finca, la voluptuosa luz de las estrellas la acompañaba, como si el universo celebrase su transformación. De una mujer atrapada por su historia, se convirtió en una líder en la búsqueda de su verdad. Al abrir la puerta de su hogar, sintió que un capítulo cerrado permitía el inicio de una narrativa que prometía florecer. La imagen de Diego y Valeria en su amado hogar la llenaba de fortaleza y propósito. Era hora de reconstruir, de sanar, de colocar cada ladrillo de su futuro con la convicción de no rendirse jamás ante lo incierto. Esta transformación no solo alteraba su realidad, significaba un nuevo legado para sus hijos, quienes observarían cómo su madre no solo luchaba por un sueño, sino que también reivindicaba su lugar en el mundo. El futuro era suyo para forjarlo. Así, Isabel, impregnada de una sabiduría nueva, decidió que la historia de la finca sería solo el inicio de un relato que abarcara amor, resiliencia y la fuerza que nacía de aceptar la verdad. Había llegado el momento de plasmar su historia en nuevas páginas, impulsada por la confianza renovada en el futuro. No esperó más. Con la determinación iluminando sus pasos, se comprometió no solo a revivir su legado familiar, sino a redefinirlo. La noche la acogía, y en ella los anhelos, sueños y la fortaleza de su ser comenzaron a entrelazarse en una narrativa que apenas comenzaba a materializarse. A medida que los días se sucedían, Isabel era la arquitecta no solo de su historia, sino también de todos aquellos que se atrevían a soñar en su propia travesía. Su vida, marcada por desafíos, estaba viviendo una revolución interna y externa, y el eco de sus decisiones resonaría por generaciones. Y así, la historia de Isabel no finalizaba, se transformaba en una epopeya de esperanza. Imaginen lo que viene, porque esto es solo el principio de un viaje extraordinario de descubrimiento personal. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y hacer que más personas puedan descubrir este contenido inspirador. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final, porque su voz importa. Y por favor, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo, y no esperen ni un segundo más para compartir, porque solo los verdaderos fans de historias de superación personal reconocen la importancia de estas acciones.